Padre Celestial, muchas gracias porque nos has congregado de nuevo en esta tarde del día santo, día glorioso de Jehová. Y te pedimos que termine glorioso este día. Muchas lecciones siempre nos enseñas en cada Shabbat. En este día santo eh, das mucha luz, Padre. A través de tu Hijo Jesucristo nos enseñas grandes cosas. Por favor, te pedimos temor de Jehová, temor de Dios, de ti, para poder tener el sentido correcto de las enseñanzas que tienes cada sábado para nosotros, para poder darle la importancia, no rebajar la importancia, sino antes realzar lo que nos enseñas. Ayuda a nuestra incredulidad, por favor, que a veces nos golpea el enemigo con esto, para que no practiquemos lo que hemos aprendido. Mucha luz nos has dado y te estamos muy agradecidos, Padre. Mi Señor Jesucristo, estamos listos para aprender a tus pies. Por favor, danos un corazón dispuesto, sencillo, como el de un niño, para que podamos recibir tu palabra y tenga efecto en nuestra vida. Jesucristo, mi Salvador, tómame a mí, tu siervo, que nada soy ni nada sé. Enséñame, por favor, así como a mis hermanos, para que juntos aprendamos a los pies del mejor maestro que existe en el universo. Tú eres, Jesús bendito, el mejor maestro que existe en el universo. No hay otro como tú. Mi amado Salvador, que cada uno de los que estamos aquí sea visitado por el Santo Espíritu de Dios. Y pedimos al Padre Celestial, al Dios de los cielos, por medio de Jesucristo nos sea concedido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede ver, pero su pueblo puede percibir. Por favor, te rogamos para que podamos ser ricamente bendecidos en esta historia profética que hoy nos has concedido. Te pedimos por la hermana Elcira para que se mejore la voz de la garganta, pueda recuperarse y permitas que el próximo santo día sábado ella pueda estar con nosotros, por favor. Por favor, concédele reposo, quietud y que pueda recuperarse, Señor. Te agradecemos, mi Salvador. Asimismo pongo en tus manos a todas mis hermanas y a la hermana Yolanda para que por favor su rodilla sane, así como su alma pueda, Señor, ser restablecida. Te lo rogamos, Señor, porque tú tienes mucho poder para restablecer el corazón y el cuerpo. Amado Salvador, levántanos por favor con tu santa bendición y haznos dispuestos para aprender. En el dulce y tierno nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema que llevábamos. Los peregrinos. Estamos en esta escena, la mitad del barco, en la mitad del océano. Y vamos a leer este pedacito de la profecía. Recuerden, si desean en la semana, estudiar Apocalipsis 12 a la luz de lo que estamos viendo, ¿no? Que acá hay mucho que escudriñar. Ese es el capítulo que se da cumplimiento en lo que estamos estudiando, ¿no? Que es el viaje de los peregrinos al Nuevo Mundo, a Norteamérica. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa el río? Yo voy a poner acá mientras aquí este letrerito para poner ahorita qué significa el río. Bueno, si alguien se acuerda, por favor, vaya pensando qué significa
el río en esta Pruebas. profecía? Eso puede ser, bueno, pruebas sí y no. A ver, ¿cómo hacen? Porque es que Satanás no, él no arroja pruebas. Él arroja es, ¿qué arroja él? ¿Quién arroja las pruebas? ¿Quién es el que da las pruebas? ¿Satanás o Dios? Satanás pone tentaciones. Eso es muy diferente. Satanás pone tentaciones, pone obstáculos, pone problemas, pone dificultades, pero Jesús pone pruebas. ¿Ok? Y entonces el Señor a veces permite al enemigo que entre, que intente, digámoslo así, probar la confianza de los que se dicen ser pueblo de Dios. ¿Mm? Lo hemos visto en Job, lo hemos visto a lo largo de la palabra, ¿sí? Pero eso es para nuestro bien, o sea, es cuando Dios lo permite. Pero cuando el dragón está irado, él pone problemas, dificultades, ¿ok? Acá lo vamos a anotar, obstáculos para que la voluntad de Dios no se cumpla o para que el pueblo de Dios no obedezca. Estas personas que están viajando a Norteamérica no tienen idea que están siendo parte del cumplimiento de una profecía. Apocalipsis 12 no se imaginan. Y desde luego, el río es agua. Y sí que hay mucha agua en el océano Atlántico. O sea, hasta en la parte literal se cumple. Porque eh, estos colonos que van a llegar a Norteamérica lo hacen por barco. Tienen que atravesar el océano. Ya vimos que la mitad del viaje tuvieron que ir completamente empapados. El barco Mayflower donde iban se agrieta, se daña, casi no pueden llegar. Este es el barquito. En la mitad del viaje se levanta una tempestad impresionante y era una tras otra tempestad. Vemos acá que todos les tocaba ir agazapados, así de agachados, en la penumbra bajo la cubierta. Dice, con las olas zarandeando el barco en distintas direcciones. Los hombres se agarraban a sus esposas y a su vez se agarraban a sus hijos. El agua empapaba a todos y todo por encima y por debajo de la cubierta. Fuera de eso, el mástil central se rompe. Por la providencia de Dios llevaban un aparato, una herramienta que lo usaban para construcción y esto lo usaron para asegurar la viga principal del barco. Entonces era un barco muy difícil, era un viaje muy difícil, un barco que casi se hundía, pero ahí va el pueblo de Dios. Ahora hay que mencionar que de los 102, 101 personas que había ahí, 102, no todos eran del pueblo de Dios. Solo al parecer como unos de 30 y 50 más o menos, no se sabe bien. De 30 y 50 eran del pueblo de Dios, de la congregación de Leiden y algunos puritanos de Londres. Otro tanto era gente que se metió ahí por intereses diferentes, como el de prosperidad económica. Entonces, no todos los que estaban ahí eran del pueblo de Dios. Saben que, así como cuando Israel salió de Egipto, no todos eran israelitas los que salieron de Egipto. La Biblia habla de una multitud mixta que se mezcló y salió de Egipto con los israelitas. Eh, entonces, pero fue una gran prueba para todos, desde luego. Y llegar vivo allá era un milagro. Llegar vivo a Norteamérica ya era un milagro. Y ese fue el viaje complicado. Por eso hay agua, mucha agua, dificultades, obstáculos. Ya vimos que uno de los peregrinos casi se ahoga. Lo sacaron. Otro peregrino murió, un criado. Bueno, sabe Dios por qué murió. Y también hay dos señoras embarazadas. Uno de los hijos eh, de ese viaje, Océanos Hopkins, vamos a ponerlo aquí, a subrayar lo que no lo subrayamos. Océanos Hopkins, nace en medio del océano. Esas señoras, hay dos señoras embarazadas, una es Elizabeth y la otra es Susana. ¿Ok? Ellas no esperaban tener el hijo, digamos, en el barco.
por lo menos Elizabeth estaba adelantada más en su embarazo y su hijo nace en medio del océano. Por eso le ponen el nombre de Oceanus, de apellido Hopkins. Pero Susana todavía falta. A ver si alcanzan a llegar. La idea de los colonos era llegar, ellos querían salir en julio y llegar en agosto para el verano. Y así podían construir las casas. Era un clima más confortable para ellos. Pero ya miramos que trataron de salir 3 veces y 3 veces el barquito más pequeño llamado Speedwell no pudo salir. A la final el capitán con mentiras eludió el viaje, el capitán del Speedwell, porque le dio miedo. A él y a sus marineros les dio miedo el viaje, imagínense. Satanás les mete terror. Entonces ellos dicen, no, vamos adelante. Nos queda el Mayflower es el que da la compañía que fundaron para financiar el viaje con dinero de la Roma imperial, de la nobleza negra de aquella época. Y porque así lo dice la escritura. La escritura dice que Dios iba a llevar a la mujer con las 2 alas de la gran águila. La gran águila es un estandarte romano. ¿Ok? Y así fue. Entonces, a esa luz, la fe de los hermanos puritanos de ese barco fue muy probada. Y claro, comentamos con mi esposa, ¿quién se le ocurre estando ya con 8 meses de embarazo, meterse un viaje de esos tan arriesgado, tener que dar a luz en medio de la tempestad, mojada todo el tiempo? ¿Cómo cuida a su bebé con dolores de parto en medio de esas tempestades? Hay que estar loco para hacer eso, humanamente hablando. Pero yo creo que cuando el Speedwell se dañó, ellos empezaron a orar y a pedir consejo de Dios. Estos hermanos eran muy, muy devotos y oraban mucho. Y ellos empezaron a clamar al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y al final, pues la voluntad del Señor es que estas 2 mujeres con sus esposos y sus hijitos, estas 2 mujeres que estaban embarazadas viajaran. Voluntad de Dios, sí. ¿Por qué? Porque hay una profecía. Eso va a ser muy importante. Hasta la parte de la mujer encinta, embarazada, se va a cumplir hasta literal. O sea, es una cosa impresionante esto, como para que no quede duda, que este Mayflower va a representar ese cumplimiento. Bien, entonces vamos a seguir. Claro, dice la costa oriental de Estados Unidos abunda en puertos hermosos y cómodos, en bahías y ríos majestuosos. La primera colonia de Virginia, navegando a lo largo de las costas de Carolina del Norte, fue por una tormenta favorable, conducida a la magnífica bahía de Chesapeake. Los peregrinos, en cambio, después de haber seleccionado para su asentamiento el país cerca del río Hudson, actual Nueva York, la mejor posición en toda la costa, pero fueron conducidos a la parte más estéril e inhóspita de Massachusetts. Después de un largo y agitado viaje de 63 días, durante el cual murió una persona, avistaron tierra y en 2 días más estaban anclados con seguridad en el cuerpo de Cape Good, el 11 de noviembre. Increíble, ¿no? Como describe que hayan magníficas bahías y costas hermosas y pues fueron a parar. Es una gran prueba más de uno tener la firmeza de que el Señor fue el que te envió allí, ¿no? Al vivir todo eso y al llegar a donde tampoco tenías planeado, es una prueba muy grande el poder seguir confiando y creer que el Señor fue el que te envió allá, ¿no? Así es, increíble. Vamos a mostrar en el mapa qué fue lo que ellos tuvieron que vivir aquí en el mapa para que veamos de qué estamos hablando, a dónde querían llegar ellos. ¿Listo? Vamos a ver aquí un poquito de geografía de Norteamérica, de los Estados Unidos actuales. Y vamos a ver qué fue lo que ellos planearon y a dónde fue que llegaron a parar. Bueno, en esa época, bueno, esta es toda la costa
de Nueva York, la costa este de los Estados Unidos, que va desde Miami, desde el estado de Florida, hasta el norte, que el último estado es Maine. ¿Ok? Listo. ¿A qué se le llama Nueva Inglaterra? Respuesta, ojo con esto, geografía. Porque aparece la palabra Nueva Inglaterra, pero no, de pronto no sabemos qué es. Nueva Inglaterra en Estados Unidos se le conoce a 6 estados, que fueron los 6 estados que iniciaron las colonias inglesas, por eso se llama Nueva Inglaterra. Y siempre se le llamó Nueva Inglaterra y al sol de hoy se le llama Nueva Inglaterra a esa región del noreste de los Estados Unidos, un cuernito acá. Entonces son 6 estados que comprenden Nueva Inglaterra: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ok, este es Connecticut. Es pequeñito, bueno, relativamente, y este es Rhode Island, New Hampshire, Vermont y Maine. Esos 6 estados es lo que se conoce como Nueva Inglaterra. Los colonos intentaban llegar aquí a las costas del río Hudson. El río Hudson es el río que atraviesa Nueva York, la actual Nueva York. Ellos pensaban llegar acá a lo que sería la Nueva York. Yo les pregunto, ¿eso sería un buen sitio para que la iglesia del Señor se desarrollara? ¿Qué creen ustedes? En 2 años, eso se iba a convertir en una mega ciudad. Bueno, piénsenlo. Y entonces ellos intentaban llegar acá, pero una tormenta se levantó. No les permitió llegar a donde querían llegar. Toda la parte como bonita, como decía ahí. No, los mandó al norte. La tormenta los mandó al norte. Y acá hay una cosita bien interesante. Si ven esta salida de tierra, es como un bracito. Sí, como que abraza una extensión de océano. Y esa es la famosa bahía de Cape Cod. Cape Cod. ¿Ok? Bueno, podemos decirlo en español, Cape Cod. ¿Ok? O en inglés, Cape Cod. Esa bahía es donde ellos llegaron a parar, pero si ven que es como un ganchito, ahí los metió el Señor, digo yo, sí, porque fue el Señor el que los envió allá. Esto era un cumplimiento profético, ¿ok? Y por más de que lo intentaron, no pudieron llegar aquí a Nueva York. Bueno, en esa época no existía Nueva York, pero el territorio que hoy comprende Nueva York. Dios en su inmensa sabiduría sabe a dónde nos va a enviar. Ahora, a los ojos humanos esto era un problema, porque esto era una isla rocosa, inhóspita, inexplorada, inhabitada, excepto por los indios. Ahí no había nada. Se había metido por ahí. Si acaso barcos por ahí ingleses, pero para pescar nomás. Pero nadie se ha bajado ahí en tierra. Entonces, humanamente, eso no se veía bueno. Bahía de Cape Cod, en lo que hoy día es el estado de Massachusetts. ¿Ok? Ese fue el lugar donde ellos llegaron. Aquí en esta bahía. Desde luego, eso es una extensión de tierra grandísima, extensión de océano, pero ahí es como si miren la tierra como o sea, el Señor, el Señor es maravilloso, mire, en este ganchito los protege a ellos, porque el barco logra meterse acá a punta de tormentas, ¿no? Se mete acá y ellos pueden ver tierra por todos lados, ¿sí? Cuando usted está parado acá, ve tierra a la derecha, al frente, a la izquierda, más atrás, ve tierra por todos lados. Entonces, ahí quedaron. Y esa fue la voluntad de Dios. ¿Mm? Bueno, es porque creen que Nueva York no era un buen sitio. Porque el Señor los llevó hasta arriba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún comentario?
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hermana María Doris, buenas tardes, Dios la bendiga. Buenas tardes. Pues yo pienso que seguro esa parte estaba muy poblada y de pronto no lo recibirían bien, ¿cierto? Mientras que el otro lugar, creo yo, estaba más despoblado. Pues es lo que se me viene a la mente. Bueno, en esa época, la historia 1620, esto era un peladero, para que me entiendan, ¿sí? Todo esto de Nueva York, Filadelfia, lo único que estaba era bajo una colonia por acá, que era la famosa colonia de Virginia. Estaba lejos todavía. Ellos querían llegar aquí, a estas costas del río Hudson. Pues el asunto es que en 2 años aquí iba a llegar gente por montones e iba a empezar a aparecer la famosa Nueva York, lo cual, y la gente que llega a este lado no llega con los mismos fines que llegaron los hermanos de arriba, ¿sí? Me explico, Nueva York se va a volver un problema en el futuro. Y como Dios sabe el fin desde el principio, entonces él dice, mejor mi iglesia por acá, por este lado, apartaditos, sí, en ese sentido tiene la hermana Doris razón, apartaditos, sí, ahí donde no hayan influencias, ¿ok? Pero a los ojos humanos eso no parecía bueno, porque imagínense, hasta ese momento ellos no veían como, digámoslo, la victoria del viaje, no se veía todavía. Ahí llegaron a esta bahía, lo que actualmente es Massachusetts, cerca a lo que hoy es Boston. Bueno, entonces ya ahí para que nos guiemos. Parte más norte de Estados Unidos. Bien. Y entonces, ¿qué más va a pasar acá? Pues les espera a los indios y empieza a hacer frío, hermanos. Un frío, pero terrible. Pero bueno, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a leer acá. Sin embargo, antes de desembarcar, se consideró la forma en que debía constituirse su gobierno. Y como se observó que algunos no estaban bien dispuestos a la unidad y la concordia, si ven que no todos eran del pueblo de Dios, se constituyeron en un cuerpo político mediante un solemne pacto voluntario. Y es el famoso pacto del Mayflower, ¿ok? Se conoce como el pacto del Mayflower y es, como no tenían rey, no tenían gobierno, ellos eran los primeros que iban a llegar ahí. Este pacto va a ser la primera forma de gobierno que ha existido en los Estados Unidos, independiente de Inglaterra. Hermana Jessica tiene una pregunta. Sí, entonces eso fue antes de salir de Europa. No, eso es cuando llegan a Cape Town. Perdón, a Cape Cod. Antes de desembarcar, ¿cierto? Antes, sí, señora. Esto es el 11 de noviembre de 1620, que fue el día en que llegaron a Cape Cod, después de las tormentas y todo, cuando ya vieron tierra. Y además el barco no podía avanzar más, realmente el Mayflower ya no estaba en condiciones de soportar más. O sea, era ahí o ahí, no había más. Ahí los trajo el Señor. Entonces hacen ese pacto, van a escribir un documento, lo van a firmar, ¿sí? Y esa va a ser la primera forma de gobierno, como una mini constitución. Ahí emerge lo que es la forma de gobierno de los Estados Unidos, que es del pueblo realmente. Y estos hermanos puritanos, pues están de acuerdo para que haya armonía, para que haya un gobierno, para que haya orden. Pues eso es lo primero que hace. Entonces dice, si vamos a desembarcar acá, pues lo primero que tenemos que hacer es que todos apuntemos para un solo lado, porque o si no aquí nos va a matar o los indios o el invierno o la falta de alimentos, porque ese era el otro problema. Ya los alimentos estaban escasos porque pues se supone que era un viaje para un mes, pero llevan 2 meses. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir leyendo. Hermana Leonor, si es tan amable. En el nombre de Dios, amén.
Nosotros cuyos nombres están subrayados, los leales súbditos de nuestro temible soberano, el rey Jacobo, habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en las partes septentrionales de Virginia, por la presente, solemne y mutuamente en presencia de Dios, y unos con otros pactamos y nos unimos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden y preservación, y la promoción de los fines antes mencionados, y en virtud del presente promulgar, constituir y enmarcar leyes, ordenanzas, actas, constituciones y cargos justos e iguales, de tiempo en tiempo, según se considere más conveniente para el bien general de la colonia, a lo cual prometemos toda la sumisión y obediencia debidas. Ese fue el pacto. ¿Listo? Cuerpo político civil. Bueno, no como los cuerpos políticos de hoy en día, ¿no? Esto era sencillamente, es como si la verdad os hará libres llega en el Mayflower, llegamos a una finca y dice, bueno, aquí cómo nos vamos a manejar. Entonces, pues en presencia de Dios vamos a firmar y a comprometernos a ser sumisos con las leyes que todos, entre todos, saquemos. Los cargos entre todos están en presencia de Dios, ¿no? Ellos ponen a Dios ahí enfrente y dicen, mira, aquí nos trajo Dios y en presencia de Él vamos a firmar esto y nos vamos a someter a las leyes que entre nosotros mismos saquemos con la dirección de Dios, ¿sí? Eso, para que usted lo entienda. Entonces, eso es como orden, ¿no? Porque se necesitaba algo así. Y ya el que se quiera salir de ese pacto, que no lo firme, pues ya queda constancia en la tierra y en el cielo. Y ya esa persona verá qué hace, ¿no? Pero por lo menos los que firman acá están de acuerdo. Bueno, al final creo que casi todos lo firmaron. Vamos a seguir leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, bien pueda. El grupo de los hombres más capaces comenzó a explorar la zona para encontrar un lugar adecuado para establecerse. 27 de noviembre. Después de varias semanas, el grupo de exploración llegó a lo que parecía ser una comunidad indígena Wampanoag, abandonada. El abundante suministro de agua, el buen puerto, los campos despejados y la ubicación en la colina hicieron de la zona un lugar favorable para el asentamiento. El Mayflower llegó al puerto de Plymouth el 6 de diciembre de 1620 y los colonos empezaron a construir su villa. Mientras se construían las casas, el grupo siguió viviendo en el barco. Muchos de los colonos se enfermaron. Probablemente sufrían de escorbuto y neumonía, causados por la falta de refugio en el clima frío y húmedo. Y la señora con el bebé, Oceanus, y la otra señora que está embarazada y todavía creo que no ha tenido el niño. Ellos deciden salir a buscar, pues a explorar la tierra, a ver dónde, primero dónde dejan el Mayflower, porque el Mayflower está lejos. Voy a mostrar el mapa otra vez. Por aquí está el mapa. Entonces toda esta bahía es grande, ¿no? Es grande. Entonces ellos, el barco lo dejan pues cerquita. Ellos se van en unas barquitas más pequeñas con remos. Se van a explorar toda esta costa. ¿Ok? En esa exploración los reciben los indios con flechazos. Esa fue la bienvenida. Pero gracias a Dios nadie muere. Los indios se asustan y se van. Y tienen que caminar y eso es como varias semanas, como dice ahí, mirando, explorando hasta que, y no tienen comida. Les toca aguantar y pedir al Señor que les dé provisiones y ahí sucede el primer milagro. Llegan y encuentran como una comunidad indígena, pero está abandonada. Mire, esta es la comunidad indígena de Wampanoag. Todo está abandonado y es como si los estuvieran esperando. Increíble.
Todo estaba como con comida, nadie sabe por qué se fueron los indígenas de ahí. Todo estaba lleno de agua, buenos suministros y había un lugar donde dejar el Mayflower, donde aterrizarlos, así se dice también en los barcos, aterrizarlo. Entonces, pues era el lugar ideal, o sea, el Señor les dejó eso ahí. Imagínense los indios, nadie sabe por qué se fueron de ahí, pero estaba todo recién como ordenado y todo estaba ahí. Apenas ese fue el lugar favorable para el asentamiento, ese lugar lo llamaron Plymouth o Plymouth, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, llamémoslo Plymouth. Y eso fue acá en esta parte del mapa, aquí, miren, esta es la ciudad de Plymouth, hoy en día es la misma ciudad, ahí llegaron los colonos, ¿ok? Eso es increíble esto que pasó ahí. Entonces, hoy en día hay una piedrita ahí que conmemora la llegada de los colonos. Todo eso allá está el museo. Bueno, hay muchas cosas ahí, Plymouth. Ahí usted puede buscar en Google. Es interesante. Entonces, al fin llegaron y aquí es donde encontraron pues, el primer milagro que les menciono. Todo estaba listo. Cuando más lo necesitaban, el Señor, les coloca. Qué bendición. Desde luego está la parte humana, ellos buscando, orando, buscando y orando, buscando y orando, hasta que dieron con el lugar. El 11 llegaron y el 27 empezaron a explorar. Del 27 hasta el 16, ¿sí? Más o menos 16, unos 20 días, unas 3 semanas, encontraron el lugar. Entonces, eso nos enseña una labor de perseverancia, insistir, 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 orar y hacer nuestra parte, orar y hacer nuestra parte, y así hasta que el Señor va a dirigir y a contestar. ¿Ok? Y bueno, ese es el sitio en ese sitio empiezan a construir casas, llegan, entonces dejan el Mayflower ahí cerquita, en barquitas, las 2 barquitas que tenía el Mayflower auxiliares, traen a la gente, los niños, lo primero que hacen es arrodillarse y dar gracias a Dios después de semejante viaje. La gente estaba muy enferma, neumonía, mucha tos, imagínense una faringitis en medio del frío y estando todo mojado, imagínense eso. Entonces, bien duro, bien difícil. Plymouth es una ciudad que también existe en el lado de Inglaterra, entonces ellos la llamaron así, pues, en recuerdo a Inglaterra. Eso, entonces la exploración fue difícil. Ellos salen entonces, ahí podemos ver un cuadrito donde una mujer aquí está bien enferma. Y dan gracias a Dios. El primer año es difícil, ¿sí? No hay comida, pero el Señor proveyó. No se podía cultivar y todo empezó a estar cubierto de nieve. Imagínense, llegaba en pleno invierno. Una vez se cuenta que lo único que llegaron a tener era una mazorca. Pero lo que es como la influencia de Dios en el corazón humano, ¿no? Cogieron esa mazorca y dividieron los granitos por cada familia. Imagínense. ¿Qué había para comer ese día? Unos granitos nomás. Eso fue todo lo que tenían. Entonces, eso fue duro. Mientras exploraban la zona, los hombres la exploraron y las mujeres se quedaron en el barco. Pues para que iban a arriesgarse más. Todas las mujeres se quedaron en el barco. ¿Ok? Mientras, vamos a devolvernos un poquito acá. Recuerden que ellos llegan para que reconstruyamos la historia, ¿no? Más o menos usted se imagine. Ellos llegan el 11 de noviembre, firman el pacto. Del 11 al 27 son 2 semanas. Empiezan a orar y a discutir cómo van a planificar la salida. O sea, se tomaron 2 semanas, 16 días más o menos, para salir. O sea, no se apresuraron. ¿Qué quiere decir eso?
que esperaron la dirección de Dios cuando era el mejor momento para salir. ¿Sí? A veces nosotros somos muy apresurados, muy impulsivos, muy arrebatados y por eso la embarramos. Cometemos errores. ¿Por qué? Porque no esperamos en Dios. Esa es una lección muy importante. Si el Señor no dice nada, quédese quieto, espere, espere, ¿sí? Porque Él sabe el mejor momento. Entonces, acuérdense cuando Noé también, después del diluvio, Noé no salió enseguida como un loco ahí, ay, salgan todos. No. ¿Qué hicieron? Esperar. Y Él mandó la palomita, ¿cierto? La palomita que pasó volvió. ¿Cuál era la señal de la palomita? Pues todavía no. El Señor estaba diciendo, esperen, todavía no. Luego la manda otra vez, ¿sí? Así hasta que no volvió. Cuando ya la palomita no volvió, dijo, uy, ya, está seca la tierra. Bueno, eso ya le dio esperanza a Noé. Pero entonces había que orar a ver cómo era la salida. ¿Por qué? Porque la puerta del arca, ¿quién la cerró? ¿Noé? ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios, ¿Y quién podía abrirla? Dios. Ah, exacto. Entonces ahora la oración era, Señor, ábrenos la puerta. Lo mismo pasa en el Mayflower. Sí, hermana Jessie. No, preciso iba a dar ese mismo ejemplo de Noé, pero ya lo Ah, es. ok, amén. Interesante, sí. Entonces miren todo cómo se maneja. Es que nosotros somos muy, muy apresurados, como vimos en corre, corre, entonces todo es así apresurado. No, hombre, esperemos, esperemos en Jesús. ¿Ok? Entonces los colonos se toman 2 semanas orando a ver cómo van a salir, porque ellos saben que hay indígenas, no conocen la tierra, hay tormentas de nieve, o sea, ¿cómo se van a preparar para salir? Y bueno, el 27 de noviembre es el día. ¿Y qué pasó con la señora que estaba embarazada? Pues una semana antes de salir a explorar, nació un bebé. El otro bebé, ese sí nació en territorio americano y es el primer ciudadano norteamericano que nace allí en la colonia. Y le dieron un nombre bien particular. Lo llamaron Peregrino. Buenísimo el nombre, ¿no? Peregrino era el niño. De hecho, todavía se conserva la silla donde está la mamá y la cunita que le hicieron después a Peregrino. Esa es una foto real. ¿Ok? Está allá en el museo en Plymouth, en Massachusetts. Entonces nace Peregrino en medio de eso, de ese, y eso es una señal, o sea, es una bendición, ¿no? En medio de esas 2 semanas en que están orando, esperando, nace ese niño. Ese niño le ponen Peregrino. Interesante. Y luego sí salen a explorar. Bueno, vamos a ver quién era ese Peregrino. Cuando nace Peregrino, vamos a ver quién es Peregrino. Vamos a verlo de un libro de Jaime White, el esposo de la hermana White. ¿Quién es Peregrino? Dice, mi padre descendía de uno de los peregrinos que llegaron a América en el barco Mayflower y desembarcaron en Plymouth Rock en diciembre de 1620. A bordo de ese barco estaban el padre del peregrino, White, William White, que llevaba un par de hebillas rodilleras de plata, como las que pueden verse en la foto de los venerables firmantes de la Declaración de Independencia. Bueno, O Peregrino sea que, White es el niño. Ya ahorita le pongo la otra diapositiva, nos ayuda a leer. Un momentico, hermana, bueno, no se adelante, un segundito. Es que no, que ese voy era a, entonces que el suegro de la hermana Elena o el papá, no entiendo. por eso le digo, vamos a leer la otra diapositiva. Ah, ya, El ya hermano White está narrando que el papá de Jaime White era descendiente de los que desembarcaron ahí. A ah, bordo de ese barco estaba el papá de Peregrino, el niño que nació antes de que tocaran tierra. Él nació en el barco del Mayflower, ¿sí? Ahora miren esta historia. El papá lleva un par de villas, rodilleras de plata.
¿Ustedes se acuerdan que los ingleses tenían un vestido donde se ponían unas medias hasta la rodilla? Y ahí empezaba el pantalón. Ahí se amarraban con una hebilla. Esas son las hebillas rodilleras. ¿Ok? Como él dice ahí, como se ven en los padres firmantes de la Declaración de Independencia en la foto. ¿Listo? ¿Sí se sabe lo que se está hablando o no? ¿Es claro o no? Que eso es clave esto. ¿Sí se entiende o mostramos una fotico aquí? A ver, mostremos una fotico. No eran los que usaban las mismas pintas que usaban los de la asamblea Sí, parecidos. No cuando estábamos hablando del rey 15 de Francia y María sí. Antonieta. A ver, las buscamos por acá. Ah, ya la Declaración de Independencia, en las fotos hay. A ver si se ve una por aquí. Por aquí se ve una. Bueno, es que aquí no se ve muy bien porque está muy chiquito esta foto. Vamos a ver. Podemos agrandar. Ah, mira. Miren que acá, creo que este es Franklin. Si ven que el pantalón va hasta la mitad, o más bien va unas medias por fuera del pantalón desde la rodilla hasta los zapatos. ¿Sí ven? Por ejemplo, este que está sentado acá. Esa era la moda en ese instante. Y en la mitad, aquí bajo las rodillas, se ponían como un cinturoncito, una hebilla, con hebilla. Acá se alcanza a ver. Voy a hacerle un zoom. Aquí está. ¿Listo? El papá del bebé llevaba una rodilleras de esas, unas hebillas rodilleras de estas. ¿Listo? Jaime Juárez está narrando que ese señor llevaba esas hebillas. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el hermano Juárez. Las hebillas rodilleras que llevaba este hombre fueron entregadas más tarde a su hijo, Peregrino White, que nació al pasar a este país, con la petición de que se transmitieran en esta línea de la familia White al hijo mayor de cada generación sucesiva, cuyo nombre sería John. Mi padre tuvo esas hebillas 30 años. En mi niñez me eran tan familiares como los botones de mi abrigo. Se las dio a mi hermano John, ministro metodista en Ohio, que las ha transmitido a su hijo, el profesor John White, del Harvard College. Cuando visité la exposición del centenario, tuve el placer de ver en la cabaña de madera de Nueva Inglaterra lo que se decía que era la verdadera cuna en la que se meció al niño peregrino. También en la galería de arte había un cuadro que representaba el desembarco de los peregrinos y el niño peregrino dormía en brazos de su madre. Bueno, pues ese bebé era el tatarabuelo del papá de Jaime White. Las hebillas se las fueron pasando de generación en generación por el hijo mayor. No sé, el señor le puso eso a William White, que era el papá de Peregrino, de este niño, de la señora que estaba embarazada. Y esas hebillas se fueron pasando generación a generación hasta que llegó al papá de Jaime White. Y él está narrando, yo soy de esa línea. Uy, hermanos, esto es impresionante. O sea, vamos a Apocalipsis 12. ¿Por qué la serpiente quiere acabar con la mujer, arrastrarla ahí en 1620 cuando la van a llevar al nuevo mundo? ¿Sí ven? Porque la mujer dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y acá dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea, hay una ira del dragón, de la serpiente, de Satanás, contra esa mujer. Pero también dice Apocalipsis 12, el primer versículo, los primeros versículos dice que esa mujer, cuando estaba embarazada, gritaba, estaba de parto y con dolores de alumbramiento. Y que ese dragón, dice acá,
en el verso 4, se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, que ya vimos que es Jesús, pero también representa a los de las generaciones sucesivas de la iglesia. Entonces, cuando ella diera a luz, estaba listo a devorarlo. Ok, voy a quitar aquí esta, ya puse el unito ahí. ¿Por qué tanto odio y por qué tanto problema para los peregrinos llegar a Norteamérica? ¿Sí? ¿No notan que siempre fue un problema? Desde la misma salida, siempre perseguidos. Luego, cuando se montan, el primer barco no se va, solamente el Mayflower, no logran llegar todas las familias. Luego, en medio del océano hay tempestades. Luego intentan llegar a un lugar, las tormentas los mandan a otro. Hay gente enferma. Una señora da a luz en medio del océano, otra señora da a luz a Peregrino White. Es porque Satanás sabe que en ese barco está la descendencia de la mujer. Yo no sé cómo, pero ahí está. Es impresionante. Por eso tanto problema, hermano. Si ese barco no llega, usted y yo no estamos sentados aquí hoy. Así de sencillo. Es una oportunidad para alabar a Dios, para ver su grandeza, verlo en la historia, cómo condujo a esto. Ahora, estábamos en la mañana hablando de que no era fácil hacer ese viaje de Inglaterra a Estados Unidos. Siempre que salían barcos o se hundían o llegaba solo una pequeña parte de todos los que viajaban. Por eso la gente no quería viajar al Nuevo Mundo. Eso era una ruleta rusa, como dicen. Muy difícil el viaje y mucha gente moría. Y en este barco Hermano, perdón. todos llegan bien, sí, señora. ¿Se dice cuántas personas llegaron en ese barco, Mayflower? 101 personas más 2 bebés, 103 personas llegaron. Hartos, ¿no? Siempre era bastante gente. Bueno, gracias. Inclusive llegó uno más, porque partieron 100, ¿cuánto que partieron? Partieron 102, murió uno, 101, y nacieron 2, 103. Llegaron más de los que partieron. O sea, como para que quede constancia del poder de Dios. Nunca esos barcos llegaban con toda la gente. La gente se moría durante el océano, durante el viaje, pero llegaron todos. Impresionante. Y además se da una señal. Una de esas mujeres es la que lleva a un bebé que va a ser de un linaje de esa iglesia, ese cuerpo espiritual llamado iglesia, y es el papá de Jaime White. Es impresionante. Si ese barco no llega, hermanos, es que ahí estaba el cumplimiento. Lo que hace el enemigo es tratar de demorar los cumplimientos proféticos. Él es consciente que la profecía se cumple o se cumple. Lo único que él puede hacer es dilatar, demorar, ¿sí? Imagínense desde el descubrimiento de América, bueno, entre comillas, descubrimiento 1492, ¿cuánto tiempo había pasado hasta 1620? Imagínense, 128 años ya habían pasado y eso no había nadie ahí todavía, no había nada. Él tratando de dilatar y dilatar de que la mujer no llegara ya al desierto, a Norteamérica, y de que no tuviera descendencia, ¿sí ven? O sea, el diablo obstaculizaba todo para que la iglesia del Señor no avanzara. Eso es lo que estamos estudiando tan importante. La oposición que hace el dragón. El río de problemas y dificultades. ¿Sí notan? Primero, no quiere dejar nacer al niño, a esa descendencia de la mujer. Segundo, nace la descendencia, pero le mete todos los obstáculos posibles para destruir a esa descendencia. Pero la palabra de Dios se cumple.
Si esos hombres no se hubieran metido, si esa mujer Susana, la mamá de Peregrino White, hubiera dicho, no, yo no me subo. ¿Cómo así? Yo estoy es que embarazada. ¿Cómo va a subir a eso? Están locos, yo mejor me quedo. ¿Mm? ¿Cuántos años más se hubiera dilatado más el cumplimiento de la profecía? Que ahí ella tenía el linaje de los White, de los adventistas del séptimo día, estaba ahí en ese vientre, hermanos. Eso es lo que quiero que por favor analicemos, que esto es muy importante. Por la fe de esta mujer, sí, que no era fácil. Ella sabía lo que le corría pierna arriba. Pero Jesús le puso eso en el corazón y esta mujer fue fiel con el esposo a ese llamado. Dijo, no, yo me subo, lo que Dios quiera de mí. Y se subieron a ese barco. A sabiendas ella que ya habían 2 meses de retardo y ella estaba a punto de tener a ese bebé. Eran dos mujeres que estaban embarazadas y que tuvieron el bebé durante el viaje. Una es Elizabeth y la otra es Susana. Pero Elizabeth, el niño se le murió a los 7 años. Cosa curiosa. Justo a los 7 años, cuando se acaba el trato entre en los colonos y los inversionistas que patrocinaban el viaje, justo a los 7 años se muere el niño Oceanus White. Por aquí yo lo puse Oceanus. El primer niño que nació, él se nació en pleno océano. Pero no era Niño. White, ¿cierto? No, él no era No, él White. era, él era Hopkins. Mm. ¿Ve? O sea, él no era el niño de la promesa. Increíble. Él no era el niño de la promesa. No quiere decir que se perdió, no estamos hablando de eso, sino el niño que cumple la profecía aquí en el Mayflower es este de acá. No tenemos fotos de él, se llama Peregrino White. Lo llamaron Peregrino. Y luego al papá se le ocurre que pasar de generación en generación sus rodillas, sus rodilleras, sus hebillas rodilleras, que se lo pase al primogénito de cada generación sucesiva. Y luego vemos acá que el hermano Jaime White, el esposo de la hermana White, dice, mi papá tenía esas hebillas. Crecí con esas hebillas. Ahora, la profecía se termina con John White, digámoslo, en esa instancia, porque Jaime White ya no es el primogénito, pero él ya, porque él hace parte ya de la siguiente descendencia de la iglesia, lo que va a ser los adventistas del séptimo día. El papá del hermano White, John White, era un hombre también muy devoto a Dios. Él también estuvo en las predicaciones de Guillermo Miller. Él aceptó la verdad el sábado. ¿Ok? Bendito sea el Señor, es que es impresionante. Hermana Jessica. Una pregunta, entonces, el único niño que murió fue Oceanus Hopkins y no el White, el peregrino White, no, él vivió mucho Vivió tiempo, y ¿sí? vivió más de 80 años, algo Ok, así. ok. Él era el hijo de la promesa. Por medio de él llegarían los adventistas del séptimo día. Es impresionante, hermanos. Ok, esto es, bueno, no por medio de todos los, o sea, llegaba un hombre muy importante. Imagínense que la iglesia adventista no existiría sin Jaime White, por así decirlo. O sea, todos fueron importantes, ¿no? Pero siempre nombramos a la hermana White. Sí, pero es que, ¿quién fue el esposo? ¿Sí? ¿Quién fue el suegro? ¿Mm? Hablamos mucho de ellos, pero no hablamos de este linaje que Dios conserva, porque es una promesa que Él tiene en su palabra. Dice que ese niño nace porque nace. ¿Sí me entienden? Entonces, durante el viaje, hubo una mujer embarazada literalmente durante el viaje del Mayflower. A ver, vamos a cumplimientos, hermanos. Están muy calladas. A ver. ¿Hubo una mujer embarazada durante el viaje del Mayflower? Sí, dos. 2 mujeres inclusive, pero solo una cumple la profecía. ¿Sí? Esta mujer era representante de la iglesia y ese niño peregrino es representante de la siguiente generación que Dios va a levantar de la iglesia.
Pregunta, ¿fue un parto difícil la de la señora Susana? ¿O fue sencillo? Difícil. Difícil. ¿Cómo dice la profecía que esta mujer estaba dando a luz? ¿Fácil o difícil? Vamos a más cumplimientos. ¿Satanás estaba interesado en destruir a esa mujer y a su hijo? Del Mayflower. Claro. ¿Y la profecía dice que el dragón quería devorar a ese hijo? Sí. Ahí está. Solo la hermana Leonor dice sí. A ver, yo no escucho a nadie más. No están entendiendo, hermanas. A ver. No, sí, sí, sí. O sea, ¿Sí? fue una Ah, profecía bueno. de doble cumplimiento, lo que se dice, ¿no? Doble, triple, cuádruple, eso no importa. Mire, esta profecía se va a volver a cumplir con los 144,000. Acá estamos Fíjese viendo que yo, una de ellas. Ujú. yo no sabía eso, hermano. Eso está escrito en el conflicto, porque yo como todo no lo he leído. No, Eso es de esto es... conflicto. sí, eso está en el conflicto, claro, eso está allí en el capítulo. Pero esta explicación de la profecía aplicada al Mayflower, no. Es Ah, el ya, ya, Señor que sí, está revelando. Sí, es. ya, A ver, ya. ¿qué más vemos acá? La mujer fue enviada al desierto. La iglesia del Señor fue enviada al desierto en el Sí, Mayflower. Claro. Sí, claro, hermano. Eso ya lo vimos, estaba en un lugar inhóspito, dice allí. ¿Listo? ¿Cuántos años era el pacto que hicieron con los inversionistas, los hermanos puritanos? ¿Cuántos años 7 era ese años, pacto? 7. 7. Ahí aquí está en la profecía. 3 años y medio por este lado, 3 años y medio por este lado, para un total de 7 años. ¿Cumplido? Cumplido. ¿Quién fue el que les financió el viaje? ¿Dios a quién utiliza para financiarles el viaje a los puritanos? A los mismos de Inglaterra fue los mercaderes de Inglaterra, y no estoy mal. Sí, ¿qué familias? ¿De dónde vienen? De Francia, Estas, ¿cierto? no, ¿No? los Bueno, sí, puritanos vienen de Inglaterra, de Inglaterra. de Inglaterra. ¿Y estas familias de dónde provienen? De un imperio antiguo, ¿cómo se llama ese imperio? ¿Qué facción? Roma, de Roma. Eso. Roma ¿Cuál Roma? imperial. Roma Eso, muy imperial. bien. Roma imperial, eso, sí, está bien, ya está entendiendo. Roma Propaganda. imperial. Según la profecía, ¿con qué símbolo dice que el Señor llevó a la mujer para que volara de la presencia de la serpiente? ¿Por medio de qué Águila. símbolo? Un águila, Las, eso. Águila, las alas del gran águila, sí. Eso. ¿Y el águila era un símbolo de qué imperio? Roma. Roma Roma La imperial. Roma imperial. Exacto. propaganda. Te ponga ahí en Google Roma imperial, águila, Roma imperial, eso les sale por montones. ¿Listo? Entonces, Dios utiliza a esos inversionistas no son del pueblo de Dios, son de la Roma imperial, ¿sí? Son de la actual nobleza negra y todo eso. Bueno, ahí también hay tizones arrebatados. No queremos decir que ellos Ellos son todos en la... jesuitas, ¿no? Tommy, ellos son Jesuitas los ahí. Claro, claro que sí. Ahí están jesuitas. Porque ellos quieren plantar un país en Norteamérica. Pero ¿cómo van a plantar un país si no hay gente? O sea, unas por otras, ¿sí me entienden? O sea, Dios utiliza las necesidades de la gente, de los paganos, para financiar a la iglesia. Así de sencillo. Eso, porque dice el Señor, mía es el oro y la plata, no es de ellos, es de Jehová. Jehová hace lo que quiera con el oro y la plata para su iglesia. ¿Mm? Interesante. Y las dos alas. Las dos alas. Bueno, yo lo veo como los dos países que en donde se estableció la Roma imperial en el siglo XVII. Sería Holanda e Inglaterra. Exactamente, exactamente, sí. Esas son las dos alas de la gran águila. Claro, ahí están las dos potencias de ese momento son Inglaterra y Holanda. Así es. Las dueñas de los mares y que le estaban quitando el poder a España. Ahí está, porque hay una transferencia de poder, una facción dándole a la otra por la cabeza. El Señor aprovecha todas estas cosas. Increíble.
Bueno, más cumplimiento. Entonces, la mujer, listo. Sigue adelante, el Señor la lleva adelante. Ahora la serpiente arroja agua como un río, más problemas, dificultades. Ahorita vamos a ver que cuando los colonos llegan, o el próximo sábado, eso no es fácil, ya llegaron, pues ahora el problema es qué van a hacer. Pero el Señor tiene ahí ya listo cosas para ayudarles. Dice acá que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo, cómo el Señor empieza a ayudarlos? Pues por medio de la tempestad, Él no les deja que lleguen a lo que va a ser Nueva York, porque ese no es un lugar bueno para su iglesia. Él los manda allá a la bahía, ¿ok? De Cape Cod, en Massachusetts. Así es. A veces uno ve que una dificultad, uno dice, eso no viene de Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tommy, ¿cómo se llamaba esa ¿Será? bahía? Cape Cod, ya lo pongo acá. Esto es Cape Cod. Se escribe, mire, aquí está el nombrecito, Cape Cod. La bahía, ahí está. Lo que hoy es Massachusetts, el estado de Massachusetts, cerca a Boston. Ahí nace los Estados Unidos de América, hermanos. Ahí nace el primer gobierno, digamos, del pueblo, porque ellos ni permiso tenían del rey, ni el rey sabía que esas tierras, digamos, estaban, ¿no? Estaban solas, o sea, eso es nuevo. Ellos llegaron ahí por la gracia de Dios. Entonces ellos establecieron ahí un gobierno entre ellos mismos. Toda esta bahía. Ahí empieza la historia real de los Estados Unidos. Listo. ¿Qué más cumplimientos? La tierra abrió su boca. Mire, esto tiene como forma de boquita. Esto es como una bahía, como una forma como una boca. Acá hay una boca de entrada, mire. Esta es como una bolsita aquí guardada, protegida. Eso también es un cumplimiento. Es que hasta los detalles literales también se cumplen. No todo es simbólico. Mire, aquí está la tierra. El Señor usó la tierra para ayudar a la mujer. Y los envía acá donde ellos se sientan como que ya ven tierra por todos lados. No tienen el mar a sus espaldas. Ahí la tierra abrió su boca. Tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. En ese sentido, pues se traga ya el océano, que ya Satanás no puede acosar con más océano y tormentas. Va a acosar con otras cosas, pero por lo menos ahí ya. ¿Ok? El Señor usa esa tierra. Pero aquí sigue lo tremendo. O sea, el dragón sigue enfurecido, porque al final dice, el dragón se enfureció contra la mujer. Pero miren, y salió para hacer guerra contra el resto. La palabra resto es remanente, lo mismo. Contra el remanente de la descendencia de ella. O sea que esa mujer va a tener descendencia. Y literalmente la señora Susana tiene descendencia. ¿Y la descendencia quiénes son? Nosotros, los adventistas del séptimo día. Esa es la descendencia de la mujer finalmente. Ya vimos cómo se cumple. Increíble. La guerra es contra el remanente de la descendencia de ella. Eso nos toca a nosotros. Y acá vienen los 144,000, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces no vayas a esperar alegría del dragón cuando avancemos en la fe con el Señor. O sea, no. Entre más nos acerquemos a Cristo, más defectos nos vamos a ver. Y entre más trabajes con Cristo para solucionar esos defectos y deformidades del carácter, más nos vamos a ir pareciendo a nuestro Señor Jesús y más el dragón se irá enfureciendo, porque Él no quiere que salga esta nueva generación de 144,000. Y ahí la profecía vuelve a repetirse, porque esta mujer ya no va a ser humana ni literal, esta mujer va a ser
el Espíritu Santo que va a dar a luz 144,000 clones de Cristo. Y la historia se repite. El dragón se va a llenar con ira, nos va a mandar resto de dificultades. Y ese ya es el último cumplimiento. Pero el Señor nos va a ayudar. Nos va a enviar al desierto, sí, en algún momento vamos a vivir en lugares solitarios, en las montañas. Todo se va a volver a repetir. ¿Sí notan? No sé si tengan algún comentario. No, hermano, yo lo que quería preguntar era si ellos de ese lugar donde Dios primero los colocó, los movió para otra parte de Estados Unidos, No, ahí se ¿no? quedaron porque John White, Jaime White, Elena de White, todos nacen en Nueva Inglaterra. Es increíble. Que vamos a mostrar. ¿Ustedes saben de dónde es, por ejemplo, la señora White? ¿Dónde nació? Maine, Maine. Estado de Maine, mire, aquí está. Ella nació en Portland, si no estoy mal. En Maine, por lo menos en el estado de Maine nació ella. Maine, mire, Maine es cerquita. Es misma Nueva Inglaterra, mire. Ahí en la misma costa nace ella. Y Jaime White y el papá, ellos se quedan, ellos viajan, pero viajan ahí mismo, ahí cerquita, ¿no? Eso, se mueven de casa, pero ahí cerquita. Ellos son de Palmira, que también es Maine, si no estoy mal. ¿Ok? O sea, todos están ahí, en esa zona de Nueva Inglaterra. Recuerden que Nueva Inglaterra es Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Esta zonita. Y ahí se quedan. Claro, después del chasco, ellos empiezan a viajar, porque ya es una descendencia de la mujer, ya ya el Señor los mueve, es hora de moverse. Entonces ahí es cuando se van a Battle Creek, que Battle Creek es Michigan, se mueven por acá a Michigan. Y de ahí se mueven llegan hasta el otro lado, hasta California. Y ya se mueven por todo lado. Pero cuando empieza la historia de la iglesia adventista, la historia de la iglesia adventista comienza en Nueva Inglaterra también, donde llega la colonia de los peregrinos. hermano, lo que indica que entonces esos estados pues fueron poderosamente bendecidos por Dios, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Ya vamos a ver el otro sábado con la ayuda de Dios, este chiquitico de Rhode Island. La señora White lo nombra. Su capital se llama Providencia. Mire qué hermoso nombre. Es una de las ciudades más lindas de Estados Unidos. No la más famosa, pero sí una de las más lindas. Y ahí encuentras nombres donde son muy dicientes de lo que sucede, de lo que pasó y todo esto. Estos hermanos puritanos que llegan, pues no son perfectos, desde luego tienen muchas debilidades, muchos defectos también, pero el Señor va trabajando con ellos, ¿sí? Y esta zona se vuelve, como les digo, esta zona de Nueva Inglaterra es el inicio de los Estados Unidos de América. De aquí sale los Estados Unidos de América. Eso es muy bonito eso. Ya todos se van moviendo hacia el sur, otras personas y van poblando todas las llamadas 13 colonias de Estados Unidos, que son estos estados que están en la costa, son 13. Y ahí es cuando se funda Estados Unidos con la Declaración de Independencia. Bueno, eso ocurren muchas cosas allí. Las guerras se independizan de Inglaterra. Hay muchas cosas allí que mirar, que estudiar, pero eso en esencia es el inicio de los Estados Unidos. Lo estamos mirando desde el punto de vista de la tierra prometida que Dios tenía para estas personas, ¿sí? Porque eso es una tierra prometida. Tommy, Sí, señora. Filadelfia está dentro de ese estado de Nueva Inglaterra. ¿Es Eh, Maine? no, este ya se va. No, Filadelfia ya es Pensilvania, este ya no aplica a Nueva Inglaterra, mira. Nueva Inglaterra aplica desde Connecticut. Connecticut es el estado que sigue a Nueva York, al estado de Nueva York. Este es Nueva York, la gran Nueva York.
pero Nueva York también es un estado además. ¿Sí? Es una ciudad y es un estado. Entonces, lo que va al norte de Nueva York, ahí empieza Nueva Inglaterra, con Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, esos son 6 estados. Ustedes se dan cuenta, acá está el estado de Nueva York, miren, voy a subrayarlo aquí. Este es el estado de Nueva York, no la ciudad de Nueva York, sino el estado de Nueva York, son cosas diferentes. Sí. Entonces, la capital del estado de Nueva York es la ciudad de Nueva York. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, lo que tú estabas mostrando ahorita, entonces sería Maine, Connecticut, Massachusetts, ¿cuál más? A ver, Maine, digamos de norte a Sí, sur, Maine. Maine, Vermont, sí. Ah, Vermont, Vermont. es otro estado, Vermont. Otro, New Hampshire. Otro, New Hampshire. Ahí van 3. 4, Massachusetts. Es tal vez uno de los más prominentes, Massachusetts, cuya capital es Boston, una de las ciudades más importantes de Sí, Estados Unidos. sí, Luego, ajá. uno chiquitico que es Rhode Island y Ah, sí. Connecticut. Ahí, esos Rhode no. Island, Rhode. Rhode Island, sí, se escribe Road, R-H-O-D-E, Road. ¿Listo? Esos son los 6 estados de Nueva Inglaterra, la zona de Nueva Inglaterra. Ahí nació los Estados Unidos. Eso, ahí nació, sí. Y ahí nació la Gracias. iglesia adventista, ahí nació también, ¿sí? O sea, es la tierra prometida de los que Dios prometió a su pueblo. Ahora, Dios le dio todo a Estados Unidos, no solo Nueva Inglaterra, solo que aquí es como el cumplimiento, ¿no? Como donde llegan estas personas. ¿Listo? Qué importante es todo esto. Cómo Dios tiene el control de la historia de su pueblo, es impresionante. Él ya sabe el fin desde el principio, ¿eh? Por eso el Señor guarda esa barquita, acá en la barquita está el futuro de la iglesia. Ahí está la descendencia de la mujer, o sea, esa barquita no se puede hundir ni por nada del mundo, hermanas. Y con esa fe, pues llegan los peregrinos, ¿ve? Con fe, pura fe, hermanos. Y Bueno, qué impresionante cuando hablábamos ahorita que pues el enemigo también ahora sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Y ya no son 104 los que llegan allí, que van a empezar una misión con Cristo, sino son 144,000, ¿no? Que pues no se puede asegurar si es simbólico o no, pero son muchos más y ya con el carácter de mm, Cristo, no me imagino la furia, pero también el Señor definitivamente tendrán su carácter porque podrán hacerle frente, ¿no? Y va a ser muy diferente, pero aún así me imagino todo lo que hará. claro, porque Él sale a hacer guerra contra esos. Por eso dice el resto de la descendencia de ella, o sea, por allí adelante. Ahora, Él sabía que le quedaba poco tiempo porque en 1620, si el Señor, eso es siglo XVII, y si el Señor quería venir en el siglo XIX, pues el enemigo estaba solamente a 2 siglos. Y 2 siglos no es nada, realmente me pone a pensar 2 siglos es, miren, Peregrino White, el niño, el bebé, él vive hasta 1703 más o menos, o sea, él vive cambio el siglo XVIII. De ahí son 7 generaciones hasta llegar al papá de Jaime White. Y ahí en el siglo XIX es cuando el Señor quería venir por segunda vez. O sea, tenía poco tiempo le quedaba ya. Entonces, por eso el enemigo, pues, nos pone miles de obstáculos para que nosotros no sigamos el destino que Dios tiene para nosotros. Hermana Jessica. Es que lo mismo recuerdo en Moisés. Él hizo lo imposible, sacó hasta un decreto por medio del faraón, hizo lo imposible para que Moisés, quien iba a levantar al Señor, un profeta que hoy en día está en el cielo con el Señor, pues naciera, ¿no? Y lo mismo
me acuerdo yo con Jesús, el mismo decreto, hizo hasta lo imposible para evitar que siquiera se llegara, ¿no? Que siquiera naciera y empezara su obra, ¿no? Ujú, claro. Esta profecía también usted la puede aplicar con Moisés y va a encontrar también que aplica perfectamente, porque es que Moisés era un instrumento del Señor para liberar a su pueblo. Y Moisés también le tocó duro. La serpiente, el enemigo, quería arrebatar a ese niño. Ya saben cómo le tocó a Moisés. Hubo agua también. Claro, Moisés significa salvado de las aguas. Ellos tuvieron que atravesar el mar rojo. O sea, igualito. Ok. Incluso Helen White, ¿no? También no fue fácil su niñez. De hecho, Eso. su salud iba mejorando a medida que iba envejeciendo. Y cuando uno se lee la de Jaime White, igualito. Fue duro. Él casi se muere. El papá pensó que él se iba a morir. O sea, no Oye, es fácil. hermano, pues qué coincidencia, ¿no? Siempre se ve mucha agua, océano, y Sí, es, qué mucha agua. o Sí. sea que para los últimos tiempos, ¿para dónde era la cantidad de agua, hermano? ¿Dónde era? Mm, nos toca duro. Por eso si ahora estamos pasando algunas dificultades, hermanos, pues eso es entrenamiento, para que saquemos el músculo de la fe y no nos arrodillemos ante el mundo, sino ante Jesucristo. Así que adelante. Si usted tiene problemas, dificultades que no sean porque usted la embarró, sino porque el enemigo le está enviando eso, pues aleluya, porque usted ya es parte de la iglesia del Señor. Conflictos espirituales, pruebas, hermanos, eso es para nuestro carácter. O si no, nunca el Señor podría formar la imagen de su Hijo, la imagen de Él mismo en nosotros, no se podría sin eso. O sea, ahora nosotros hacemos las cosas más fáciles o más difíciles. Entre más incrédulos y resistentes a cumplir la voluntad de Dios, pues más difícil nos va a tocar. O sea, tú eliges qué tan difícil quieras que sea. Entre más fácil obedezcas y te sometas a Cristo, pues vas a sufrir menos. ¿M? Es que depende de nosotros también. Dios no quería que fuera así, Dios no quería 40 años en el desierto, al pueblo de Israel, no quería, pero somos nosotros el problema, no Dios. ¿M? Bueno, mucha agua. Los apóstoles también tuvieron mucha agua, mucho Sí, problema. uno ve en el pueblo de Israel y es común en uno también la queja, ¿no? Empieza la queja, la murmuración, la incredulidad y pues ahí viene el problema. Mm, Porque yo, esto no es de Dios, esto no es el Dios que me enseñaron. Y yo no creo, por ejemplo, yo meditaba esta tarde y ahorita medito. Yo digo, Señor, yo no estoy preparada, o sea, ni media hora ni un día mojada todo el día en un barco en esas circunstancias, o sea, eso es. Y después de haber trabajado, no me acuerdo cuánto tiempo que les tocó trabajar en Holanda en oficios que ellos no conocían, donde sus hijos se envejecieron rápido por el trabajo tan duro. Pero entonces ahí es donde uno le dice al Señor, definitivamente la preparación es tan espiritual y tan de carácter para que uno no llegue, porque ahí en la historia yo no vi ni un quejido, como si lo veo uno en Israel, ¿no? En la palabra de Dios. Ahí uno no ve queja, porque es que Dios los tuvo que haber preparado en carácter antes, porque sí pueden venir dificultades físicas, pero eso, yo ahí no vi ninguna queja, ni siquiera las mujeres embarazadas no vi, porque si hubiese habido una queja, eso se registra, Mm, porque es para aprender, ¿no? Pero yo veo que ellos, el Señor los preparó tanto que las dificultades físicas y las penurias, eso es lo de menos. O sea, como que eso no nos va a afectar y no nos va a traumar, ¿no? Como hoy ahorita yo pienso, yo digo, no, yo no estoy preparada para eso, o sea, no. Pero definitivamente es la preparación espiritual y en carácter que el Señor necesita y eso va a ser lo de menos lo que uno pase
No Ujú. vine una queja, o sea, maravilloso, porque no se quejaron, ni siquiera las mujeres que estaban embarazadas. Es verdad, hermano. Es verdad, querida Y esposa, no se quejó nadie. cuando esa historia que tú comentaste de la mazorca, o sea, en ese momento no hubo incredulidad, como que mira lo que hemos llegado, o sea, ¿dónde está el Señor? Cometimos un error, mire, te estamos terminando comiendo una vez al día lo que les tocó un granito de maíz y no hubo incredulidad y no hubo queja, Para ni honra y gloria del murmuración. Señor. Mm. Para honra y gloria del Señor. Sí, señora. Eso nos debemos aprender a someternos. No hubo queja porque estaban sometidos a Dios. Lo que el Señor quiera. Si me tocó comer 5 granitos de mazorca hoy, pues eso tengo nomás. Claro, pido al Señor qué está pasando, si es por mi culpa, ¿no? Hay que estar también escudriñándose, ¿no? Porque a veces decimos, no, llegó esta dificultad, eso es del Señor. Eso ya es presunción, ¿no? Uno tiene que mirar qué está pasando. Ya cuando el Señor le diga, no, esto es para tu beneficio, es una prueba para tu carácter. Bueno, listo. Eh, bueno, Hermano, y lo que dice la hermana Jessica, ¿no? Que usted se coma 2 granitos de maíz o incluso hasta uno, pero como está la promesa tan linda del Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo me imagino que al comer ese granito o 2 granitos, dándole gracias al mismo Señor, con eso estuvieron para estar, yo creo que satisfechos. Y se sí, recuperaron fuerza, porque es que yo también pienso que cuando llegaron y empezaron a explorar con un viaje tan tedioso y tremendo, uno dice, pero qué fuerzas esa gente o sobre todo estos hombres traían. No dice, no, sin mal enfermos. comido, mal dormido, pero mire que todo eso lo da quién. Pues el Señor realmente muy preparado si estaban espiritualmente, sí se ve, eso se nota. Sí, enfermos y todos y empezaban a levantar casas. No tenían, no había ocasión de quejarse porque no tenían nada. O sea, hágale, avanzar, avanzar. Mm, Eso es lo que, nos falta mucho eso, hermano, nos falta mucho. Yo tampoco estoy preparado. Nosotros nos llega cualquier dificultad y ya nos desbaratamos, pues, o sea, sí, y mire esta gente como le tocó duro. Pero ya vamos a ver el próximo sábado lo que también el Señor provee y todo para ellos, para ayudarlos. Porque los inversionistas pues están allá en Inglaterra esperando que noticias de ellos, pero pasan los meses y no hay noticias. Ellos piensan que hasta se ahogaron por allá. Y acuérdense que ni siquiera llegaron al sitio donde se supone que debían llegar. Entonces no llegaban cartas allá a Inglaterra. También los hermanos que se quedaron en Inglaterra, no hay noticias de ellos, pero está la fe. También ellos fueron probados. Ellos también pudieron decir, si ven, han pasado 2, 3, 4 meses, no recibimos información de ellos. No, esos se ahogaron, se murieron. Si ve, menos mal no nos fuimos. Ahí también fueron probados. Porque uno no tiene que murmurar ni juzgar. Hasta que uno no sepa la voluntad de Dios, uno no puede decir nada, ni mu, ni de otra persona que esté pasando una situación difícil o algo, no. Agachemos la cabeza, preguntemos al Señor. Así fue. Bueno, hermanos, vamos a orar. Ha sido una gran enseñanza este hermosa historia. Vamos a arrodillarnos entonces. A la deidad saludamos en estos momentos para decirles también muchísimas gracias. Ha culminado otra semana más. Nos guardaron en esta semana que ya se está yendo. Por ese pan diario llegado a nuestra mesa, Señor, por cada bendición tuya, el acompañamiento tuyo en nuestro salir, en nuestro entrar. Muchos tuvimos dificultades, pero sabemos que tu mano poderosa y tu brazo extendido estuvo también. Queremos depositar la salud de nuestra hermana Elcira. Señor, que tu mano sanadora sea sobre ella. Sabemos que tú la acompañas, que tus santos y lindos ángeles están a su alrededor.
de fuerza a la señora, la valiente, y por el hermano que haya tenido problemas de salud. Señor, también te lo pongo en tus manos divinas. Muchísimas gracias, porque yo siento que tú también nos estás preparando. El mirar esto no es porque queramos saber más. Aparte de eso es que miremos que aquellos hombres y aquellas mujeres humanos de carne y hueso, como nosotros, como nosotras, pudieron triunfar porque iban muy unidos, estrechamente unidos a tu mano poderosa. Cada vez que tengamos alguna dificultad, recuérdanos, Señor, esto que estudiamos a través de nuestro hermano Tommy, a través de Jessica, la hermana Elcira. Los has colocado con un propósito. Síguelos también bendiciendo a ellos, esforzando, Señor. Y cada día danos más de tu inteligencia, tu sabiduría. Déjanos sellado todo lo que aquí hemos estudiado, porque estoy segura que lo vamos a necesitar muy pronto. Danos ese poder, esa constancia, esa humildad de saber que todo lo que se hace bajo este sol es porque es así tu voluntad. Perdona nuestra débil fe, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a limpiar, Señor. Ayúdanos a regenerarnos. Permítenos compartir esto con todas las personas que nos rodean, sobre todo con nuestra hermandad. Apenas hemos empezado tiempos peligrosos, pero apenas tú dices es principio de dolores. ¿Cómo será lo que más se viene, Señor? Queremos hacer como hizo Enoch, caminar todos los días contigo, hacerte nuestra mejor compañía, en las buenas, en las malas, saber que tú estás ahí. Desde ya pongo en tus manos divinas esta nueva semana que empieza, Señor. Es verdad, tú conoces el tiempo futuro desde el pasado. No sabemos qué grandes acontecimientos, qué cosas nos depara esta nueva semana, tú ya lo sabes. Lo único que sé es que tú estarás de nuestro lado, estarás a nuestro lado, Señor. Bendice los hogares aquí representados y en las luchas que cada uno vivimos, esfuérzanos y haznos valientes, porque tú siempre dices, no temas, yo te ayudo, yo te llevo de mi mano poderosa. Bendiciones para cada hermano, cada familia, cada hogar aquí, Señor, representado. Y dejamos nuestras preocupaciones, toda la situación que tengamos en tus manos de amor, porque a tu tiempo y como tú lo digas, resolverás todos nuestros asuntos. Vamos al descanso también en esta noche, por eso te decimos, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos hace dormir confiados. En tu glorioso nombre, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Un saludo, hermanos. Amén. Diga. Feliz Éxitos. semana, hermanas de YouTube y de Zoom. Dios las Feliz bendiga. semana para Gracias. todos, hermano. Te bendiga, Amén. mamá. Bendiciones a granel en esta semana, hermanos. Y oremos, sigamos orando los unos por los otros. Que Dios nos Así guarde. es. Así es. Amén. Amén, Que el hermano. Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Feliz semana. Pongamos Amén. paz. Amén. hermano. Feliz semana, hermano. De la Dios victoria al los bendiga. Señor. Feliz semana, hermana Saludos. Ruth. Feliz semana. Amén. Feliz semana. Carito de la bendiga, hermana Ruth. Nos Bendiciones. manda esta saludos la semana. hermana Viviana de YouTube. Que una feliz semana. El Señor la bendiga, hermana Saludos, Viviana. Viviana. Dios la bendiga. Saludos. Feliz noche, hermanos.